Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos está observando en esta hora, en nuestro horario 7 de la noche. Y de igual forma también saludamos a los que nos observan los días miércoles 9 de la noche en nuestra reposición y los días jueves 2 de la tarde y sábado 8 de la mañana. Les saludamos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Bendecimos sus vidas. Estamos aquí agradecidos con nuestro Dios como siempre, porque Dios nos da la vida, la salud y esta hermosa oportunidad de poder llegar hasta sus hogares, a sus vidas, a sus familias, para darles a conocer esas promesas que Dios tiene para tu vida, esas bendiciones que Dios ha dispuesto para dar a sus familias. Así que semana a semana estamos aquí cumpliendo ese propósito de nuestro Dios en nuestras vidas y también motivándoles a ustedes a tener un acercamiento a nuestro Dios. Hoy me acompaña como siempre Querena, bienvenida. Bueno, es una bendición de Dios estar aquí una vez más con todos ustedes en la voz pentecostal. Gracias por la bienvenida, hermana Ana. Es un privilegio servirle al Señor y pues ser parte de llevar este mensaje de salvación, que ese es el fin de este ministerio, la voz pentecostal. De nuestra Iglesia Pentecostal Unida Central Socopón. Un saludo muy especial a todas las personas que siempre son fieles televidentes de este programa y pues esperamos que se queden con nosotros para que puedan degustar de un suculento alimento espiritual que trae hoy el Señor para ustedes. Sí, hoy vamos a hablar de un tema, vamos a decir que pero muy importante para cada uno de nosotros. Vamos a hablar de los peligros que trae la falta de perdón. Y si hablamos de perdón, Querena, sabemos que la fuente de perdón es nuestro Dios. Así es. Desde un principio, desde que Él creó el hombre, encontramos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, que cuando Él le dio esos mandamientos al hombre y el hombre desobedeció, Él le dijo, el que coma de la fruta del árbol que está en el medio del jardín, va a morir. Pero aquel día que ellos desobedecieron, Dios mostró su perdón. Porque dice la palabra del Señor que Dios les dio a ellos una oportunidad. Los vistió de pieles, los dejó allí, les habló, les dijo lo que había acontecido. Luego los sacó del jardín del Edén y les permitió vivir vida sobre la tierra. Entonces allí Dios manifestó por primera vez el perdón. Si analizamos a través de las Sagradas Escrituras, vemos la infinidad de veces las historias de donde Dios manifestó ese perdón para el hombre, siempre constantemente. Una vez Abraham pidió a Dios perdón por el pueblo de Sodoma y Gomorra, y en muchas ocasiones, en una oportunidad allí en el libro de Crónicas, capítulo 14, segunda de Crónicas, nos habla la palabra de Dios, de que el Señor dijo, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. También observamos en las Sagradas Escrituras que hay un acto donde Dios nos muestra el perdón de una manera muy especial, Querena, es cuando el Señor se manifiesta en carne y Jesús va a la cruz. Y en ese momento Él dice, Padre, hablando del hombre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces allí en la cruz Dios obró de una manera especial para perdonarnos. Pero hoy no queremos hablar solo de este perdón, sino queremos hablar del perdón del hombre hacia el hombre, que es el perdón que realmente nosotros estamos necesitando como creación y como hijos de Dios. Perdón es una palabra que de alguna manera puede generar miedo en nosotros. ¿Por qué? Porque hay momentos en que nosotros estamos pasando por un momento de enemistad con otra persona, alguien nos ha hecho algo, nos ha herido, nos ha ofendido, y de repente alguien dice, no, perdónalo, perdónala o perdónalos. Pero uno dice, el que está ofendido y el que está dolido dice, y es en serio, es que tú no sabes.
¿Qué fue lo que me hicieron? ¿De qué manera me dañaron? Tú no tienes ni idea. Más sin embargo, Dios nos pide que perdonemos. Todos luchamos con el perdón, porque o tenemos una idea equivocada de lo que es el perdón, o todavía estamos sufriendo heridas de alguna ofensa, alguna falta que alguien haya cometido con nosotros. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versos 14 y 15 nos dice el Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí nos damos cuenta que Dios en su perfección sabía que el hombre estaba enemistado con el hombre siempre y que era muy difícil para el hombre perdonar. Entonces Él condiciona el perdón. O sea, si tú perdonas a tu prójimo, a tu amigo, a tu hermano, yo te perdono a ti. O sea que primero tenemos que nosotros perdonar a nuestro semejante para después aspirar un perdón de nuestro Dios. Ahora, Kerena, ¿qué significa la palabra perdonar? Bueno, según la Real Academia, perdonar viene del prefijo latino per y del verbo latino donare. Esto en su mayoría, algunos sinónimos que se utilizan son donar, donación, pasar, cruzar, dejar, otro sería regalo, obsequio, como ya dije anteriormente, es una donación que se da, es como un regalo que se da a otra persona. Es como dejar algo que una condición, y cruzar es el sinónimo que dije anteriormente, hacia otro punto, hacia otra perspectiva. Perdonar en pocas palabras es dejarse de sentir enojado, dejarse de sentir resentido con alguien porque cometió algún delito, alguna falta, porque te sentiste ofendido, porque te faltó. Eso es perdonar. Según una persona, un doctor dijo que es un solvente incomparablemente poderoso que atraviesa incluso generaciones de odio, de años de culpa, cuando te sientes frustrado, cuando te sientes agobiado. Eso atraviesa toda esa amargura, atraviesa toda esa circunstancia. Y un escritor lo catalogó como perdonar es considerar a la persona, perdonar es que ya no se considera a esa persona que cometió el error, dice que ya no hay ninguna deuda. O sea, automáticamente esa persona que se cometió el error, ya no hay una deuda con esa persona, ya no hay, se deja eso así, ya no hay ningún problema. Entonces, la palabra del Señor a nosotros nos muestra en Isaías capítulo 43, es uno de los capítulos más hermosos que habla sobre el dejar la afrenta del hombre, dejar, Ana, tú hablabas al principio, de que el perfecto perdón es ese. Pero él dice algo, no os acordéis, dice en Isaías 43, 18, no os acordéis de las cosas pasadas, dice. Y luego dice, ni traigáis memoria a las cosas antiguas. Quiere decir de que perdonar es eso, olvidar, avanzar, soltar esa amargura, soltar esa ira, soltar ese odio que hay dentro de ti, que te tiene atado. Eso es perdonar. Qué bueno es nuestro Dios, qué buena es la palabra de Dios y qué hermosa oportunidad, Kerena, de poder estar compartiendo con nuestros amigos, nuestros hermanos, este tema tan importante, porque hoy nos damos cuenta que hay una sociedad, hay muchas personas, muchas familias que andan como enojadas, andan con un rostro como amargo, se siente aquella actitud de las personas como enemistadas unos con otros y Dios quiere que se dé a conocer su palabra porque el propósito de Dios no es que el hombre esté enemistado, ni alejado, ni amargado, sino que el hombre esté en paz, que como tú decías, olvide ese pasado, lo que ha pasado y que viva el presente. Bueno, el propósito como tal de nosotros en este programa es eso, de que si la persona en el hogar está en una circunstancia atado, porque yo siento que una persona que no perdona y que vive en odio, en rencor, en ira, está atado, tiene como cadenas invisibles, pero esas cadenas son el odio, amargura, todo ese tipo de cosas. Y bueno, de eso se trata ahorita
este programa. Le invitamos a quedarse con nosotros, breve pausa y de regreso vamos a continuar con más de los peligros de la falta de perdón. Acéptale, síguele. Estamos viendo La Voz Pentecostal. Motors Genuine, compañía anónima, agente autorizado Empire, repuestos y accesorios en general para su moto Empire Keyway, desde neumáticos, rodamientos, motores y partes eléctricas. Adquiere aquí su moto 0 kilómetro, Horse, Owen, Speed, Arsen, TX200 y Outlaw 150. The Motor Genuine en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1, agente autorizado Empire. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Empire, Vera, Honda, Yamaha y Yamaha. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Exmiltacamejo, carrera 10, entre calle 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Continuamos viendo La Voz Pentecostal. Acéptale, síguele. De nuevo con ustedes en esta hora enviamos un cordial saludo a todos los que están llegando a la sintonía y les motivamos a colocarse cómodos, porque hoy estamos tratando de un tema de vital importancia como son los peligros de la falta de perdón. Ahora vamos a compartir de algunas consecuencias que trae la falta de perdón, porque la falta de perdón es una trampa que el enemigo le coloca al hombre. Es una piedra de tropiezo para nuestras vidas y existen algunos peligros, o sea, algunas consecuencias que las personas sufren por la falta de perdón. Al haber una desobediencia en el hombre, entramos automáticamente en un trance de falta ante la presencia de Dios. En el Marcos capítulo 11, versículo del 25 al 26, dice textualmente: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, es decir, contra alguna persona, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Voy a ir ahí poco a poco. Cuando estemos orando, cuando nosotros estemos comunicándonos con el Señor, perdonad la ofensa de tu prójimo, de tu hermano, de tu familiar, de tu papá, de tu mamá, de tu esposa, de tu esposo. Perdona, para que cuando tú estés orando recibas de parte de Dios una respuesta. Es decir, hay un mandato, hay un consejo, hay una orientación para el hombre. Si tú quieres tener una respuesta de parte de Dios, porque nosotros todos los días nos equivocamos, todos los días cometemos errores y queremos que Dios nos perdone, pero entonces nosotros no perdonamos al que está al lado de nosotros, o al que está al frente, o al que está al vecino, en fin. Entonces luego dice el versículo número 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Entonces, al no perdonar, nosotros entramos en desobediencia. Entramos en esa como cuando la mamá le da un consejo a un hijo: hijo, no te montes en la mesa, hijo, te puedes caer, y nosotros nos montamos en la mesa y nos caemos. Entramos en consecuencias, entramos en un trance en donde quizás cuando necesitemos nosotros esa gracia, ese perdón, no vamos a recibir porque no estamos perdonando, porque estamos entrando en una desobediencia con Dios. Como tú decías, es una realidad que hoy día se vive cada persona, en cada hogar, en cada familia, en cada vida. Esto es muy común hoy día, de que la falta de perdón, esa consecuencia es que es un obstáculo para comunicarnos con Dios, para la oración. Porque si analizamos la oración que Jesús nos dejó como modelo en las Sagradas Escrituras, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas,
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dicen algunas versiones, ¿sí? Entonces nótese que está condicionado. Si yo voy a orar y voy a hablar con Dios y yo estoy enemistada con mi hermano, con mi prójimo, como decía Kerena, con mi esposo, con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con cualquier persona que me ha hecho un agravio, inmediatamente, automáticamente mi oración es estorbada. Puedo orar, puedo durar horas de rodillas, puedo llorar en la presencia de Dios, pero si yo no perdono, esa oración no se conecta con Dios, no llega a la presencia de Dios, se queda ahí en la casa, en ese lugar, en el espacio y no sube a la presencia de Dios. También la Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, hablando de los esposos, dice que los maridos deben tratar a la mujer como a vaso frágil. Dice que como a coherederas de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que si hay una enemistad entre las familias, si hay una ofensa que no se ha perdonado, está estorbando la oración. Incluso el Señor dice, a través del apóstol Pablo a los Efesios también nos habla de que si dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que tenemos que nosotros darnos cuenta qué está obstaculizando nuestra oración, porque muchas veces nosotros al no perdonar tenemos obstáculos. ¿Para qué? Para recibir la bendición de Dios, para recibir una respuesta de Dios. Y también hay otra situación que pasa, Kerena, con muchas personas, quizás conmigo ha pasado, contigo, con muchas personas, de que a veces perdonamos y decimos yo te perdono, pero no lo hacemos de corazón en ese momento porque estamos heridos, porque estamos dolidos y pensamos que ya perdonamos, pero aquello queda allí, como que está eso presente siempre. Entonces la palabra de Dios nos enseña que nuestras oraciones pueden tener estorbo, pero también se puede formar en nosotros una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado de corazón. Entonces hay que tener en cuenta esto y hay que dedicarle tiempo y hay que prestarle mucha atención, porque estamos siendo impedido la comunicación de nosotros con Dios, y si no nos podemos comunicar con Dios y si Él no nos responde, estamos mal delante de la presencia de Dios, estamos frustrados. Y hay muchas más consecuencias que eso. Sí, así es. Otra consecuencia es que le damos oportunidad al enemigo de destruirnos. ¿En qué sentido? La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 4, dice en el nombre de Jesús en el versículo 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Estamos hablando de que llega un punto que se acaba el día, llega un punto en donde ya se fue el día y en ese día pasaron muchas cosas que en cierta manera me ofendieron quizás, o hay personas que son muy sensibles, que por cualquier cosa están airados, por cualquier cosa se amargan la vida y por cualquier cosa están molestos. Pero hay personas que sí en verdad les faltan el respeto y sienten la afrenta. Pero ¿qué pasa? Hay un consejo y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos pero no pequéis. ¿Qué quiere decir esto? Es natural que te sientas agobiado, es natural que te moleste algo, es natural que te sientas molesto porque te faltaron el respeto, porque te cometieron un error hacia con tu persona. Eso es natural. Es natural que sientas ira dentro de ti porque son emociones. Nosotros los seres humanos estamos llenos de emociones. Amamos, sentimos, queremos, nos gusta que nos abracen, nos gustan los detalles, nos gusta que nos halaguen. Es natural sentirse querido, apreciado. Es natural llorar. Eso es natural. Pero que pasa algo muy importante. Dice, la respuesta está en el versículo 27, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué le damos lugar al diablo cuando nos airamos? Porque en la ira vienen pasiones muy fuertes, pasiones que se desarrollan como el odio, pasiones que se desarrollan como la agresividad, la violencia. Pasiones como que nos volvemos de una manera que nos cegamos totalmente. Hay personas que por una ira golpean a otro, matan a otra persona. Entonces ahí es donde si le damos ocasión así chiquitico al enemigo, el enemigo dice que él está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces él quiere devorar la vida del ser humano, las familias, los hogares. ¿Y qué pasa? Que no tenemos que darle, según las Sagradas Escrituras, darle ocasión al enemigo de destrucción. Entonces eso es lo que nos quiere dar aquí la palabra de Dios como consejo.
Otra consecuencia es que afecta físicamente y pareciera mentira, porque uno dice que el perdón es algo espiritual, emocional, psicológico, pero afecta físicamente a las personas. ¿Por qué? Porque es como una herida que la persona tiene en el corazón y se revierte cada día y viene aquella escena a la mente y la recuerda constantemente y es como que sufre el mismo dolor y llora otra vez, como si lo estuviese viviendo. Entonces esto afecta a las personas, causa un daño y aparte de eso, de enfermarte emocional, te enfermas físicamente porque hay personas que sufren de constante dolor de cabeza, problemas en el estómago, problemas de ansiedad, de nerviosismo, de insomnio, pesadillas, constante estrés. Hay personas que han llegado a padecer de cáncer porque todo el tiempo están amargadas, de mal carácter. Y esto lo ocasiona la falta de perdón, porque hay un rencor, hay una raíz de amargura en su alma. Alguien lo hirió y aquello está constantemente allí. Se acuesta, mira, esa persona se la consigue y cuando se la encontró, se le acabó la paz, se le acabó la alegría, se le dañó todo. Entonces, nótese que no solamente afecta espiritualmente, psicológica y emocionalmente, sino que daña también la salud. La palabra de Dios dice en Hebreos 12:15, recomienda al Señor, dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados. Entonces, esto es imprescindible, el nosotros entender que debemos perdonar, que debemos aprender a perdonar, que debemos practicar el perdón, porque si hacemos un resumen de todas las consecuencias, nos estorba para orar, es un impedimento para comunicarnos con Dios. Como decía Kerena, se le da lugar al enemigo y el enemigo destruye la vida, el alma del hombre. Pero como decía aquí, nos impide alcanzar la gracia de Dios. O sea que está en peligro la salvación de una persona que esté llena de rencor, de sed de venganza. Está en peligro la salvación de su alma. Puede tener la Biblia, puede leerla, puede hacer muchas cosas, pero realmente allí hay una gran falta que le impide alcanzar hasta la salvación, afecta la salud, afecta todo. Entonces, qué importante que Dios hoy, querido amigo, querida amiga, amado hermano, nos trae este regalo de este tema para nosotros reflexionar, analizar las Sagradas Escrituras y ponernos a cuentas con el Señor y dejar de estar en esta desobediencia. Nos vamos a ir a pausa y de regreso vamos a continuar con más de los peligros que ocasiona la falta de perdón. Acéptale, síguele. Estamos viendo La Voz Pentecostal. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Motors Genuine, compañía anónima, agente autorizado Empire, repuestos y accesorios en general para su moto Empire Keyway, desde neumáticos, rodamientos, motores y partes eléctricas. Adquiere aquí su moto 0 kilómetro, Horse, Owen, Speed, Arsen, TX200 y Outlaw 150. Motors Genuine en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1, agente autorizado Empire. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Paire, Vera, Honda, Yamaha y Ava. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sectores Mirtacamejo, carrera 10, entre calles 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Continuamos viendo La Voz Pentecostal. Acéptale, síguele. Seguimos con más de nuestro tema de hoy, los peligros de la falta de perdón. Y continuamos con esas consecuencias, Kerena. Consecuencias como tal es que la fe puede ser anulada en una persona. Fe es creer. Una persona que está llena de raíces de amargura, que está llena de este tipo de situaciones que acarrean la falta de perdón, se llena en un punto de que se vuelve una persona incrédula, una persona que no cree en nadie, se vuelve desconfiada. Por eso mismo, por situaciones que ha visto, situaciones que ha percibido, que ha sentido,
y que le han tocado. Entonces no sana, ese corazón lo tiene bastante aturdido, lleno de odios, y esto llega al punto de que muchas personas dejan de creer en todas las personas. O sea, yo no creo en nadie, porque nadie, todas las personas son iguales. Ese tipo de frases siempre en su mayoría son las que dicen, incluyendo al punto en que llegan, que se encierran tanto en sí mismas que se olvidan de Dios y se olvidan de que todas las personas cometemos errores y que Dios en su infinita misericordia aún así está ahí presto para poder trabajar en cada uno de nosotros. Se olvidan de esa fe. La fe, como dije anteriormente, es creer. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros tenemos fe, agradamos a Dios. Y si tú no estás teniendo fe, no estás creyendo que las cosas pueden ser mejores, que Dios puede trabajar en ciertas personas, que Dios puede trabajar en ti, en tu interior, dejar que Dios mueva esas fibras de amargura que se tienen, pues no estás agradando a Dios. Entonces entramos en un punto en donde estamos como que del lado contrario de los que sí tienen fe, que es el incrédulo, el que no agrada a Dios, y está el que tiene fe, que sabe que Dios puede trabajar en esa persona. Entonces es necesario que nosotros dejemos que el Señor trabaje y que el Señor moldee y que quite eso que estorbe y que arranque de raíz todas esas cosas. Tremenda consecuencia, destruye la fe de las personas. Hablando de consecuencias, también hay otra que es muy importante, como todas. La falta de perdón destruye las buenas relaciones entre la familia, entre los amigos, porque los ofendidos ponen una pared alrededor, no tienen amigos, son personas solitarias y aún se alejan de los seres que aman y que les aman a ellos también. Entonces esto lo vemos muy común en los hogares, en las familias. Hay una ofensa y una falta de alguien, porque como decías tú, Kerena, y hemos hablado desde que iniciamos el tema del perdón, siempre van a haber faltas, siempre vamos a cometer errores, porque los seres humanos somos imperfectos. Y en algún momento de presión, de alguna circunstancia, vamos a decir una palabra que va a herir a alguien, vamos a tomar una actitud que va a ofender a una persona, vamos a cometer errores. Pero lo más tremendo es que eso que se queda ahí adentro, esa falta de perdón, afecta a llevarnos a una soledad, porque cuando miramos a esa persona que nos dañó, nos hirió, entonces nos alejamos de ella, la ignoramos, pasamos por otro lado. Hay muchas familias que no se sientan a la mesa a comer. Cada uno come en su habitación, uno come en la sala, otro come en la habitación, en otro lugar, porque están enemistados. Y esto es algo que afecta la relación de la familia, divide la familia, separa las familias. Si vamos a las historias nos damos cuenta que hay familias que tras generaciones, como tú decías al principio, el odio, el rencor ha sido generación tras generación, y aún hay personas que están sedientas de venganza por algo que alguien le hizo al tatarabuelo, al abuelo, al tío, al papá, al amigo. Y entonces eso hace que las personas se alejen, que haya hasta a través de las generaciones, imagínese usted, este problema de enemistad, de que se alejen los unos de los otros. Ahora, si vamos a hablar de compañeros de trabajo, de compañeros de estudio, de amigos, pues esto es tan común hoy día, ver cómo una persona hoy la ve de amiga con alguien y mañana lo ve que está del otro lado, que ya no se hablan, que son enemigos, que quieren hacerse daño, incluso hasta quitarse la vida. También cierran su corazón. Esta otra característica de ver cómo la falta de perdón daña las relaciones entre familias. Dice que no confían en nadie, ni siquiera en su familia. Están inseguros y llenos de miedo, como decía Kerena hace un momento. No tienen confianza en nadie, porque la falta de perdón nos lleva a desconfiar de todo el mundo, a tener malicia. No, fulano me hizo daño, este también me va a hacer daño. Aquella persona me robó, seguro este que entró a mi casa es un ladrón. Tal persona me fue infiel, seguro que este también me va a pasar lo mismo. Entonces entran en ese estado de desconfianza. Y una persona que tiene desconfianza e inseguridad no tiene paz, no es feliz. Es una persona que está llena en zozobra, está llena de miedos, de angustia, de desespero. Dice que podemos quedarnos solos.
Y muchas familias se quedan solas, como estaba diciendo hace un momento. Hay personas que pierden su pareja por falta de, que porque hubo una infidelidad, que porque hubo un problema, y se quedaron solos. El resto de la vida están solos allí. Pierden su familia, pierden sus hijos. Hoy día vemos muchas personas que han emigrado, y no por causa tanto de la situación económica de los países, porque esto ha habido desde siempre. La gente cuando se enemista con su familia recoge una maleta y se va bien lejos para que su familia no lo vea, para no estar cerca de ella. Imagínense todas las consecuencias, todo lo que daña la falta de perdón. Sí, otra falta o consecuencia de la falta de perdón es que bloquea el propósito de Dios en nuestras vidas. Todos tenemos un propósito, todos nacemos con un propósito. Hay personas que dicen, yo no sé cuál es mi propósito, yo no he encontrado por qué yo nací, yo no entiendo cuál es mi lugar en este mundo. ¿Y qué sucede? Que mientras pasa en los años, muchas veces el enemigo busca la manera de siempre desviarnos de nuestro propósito. ¿Qué sucede? La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 8, dice, sanad enfermos. Hay un mandato de parte de Dios, Jesucristo. Dice, limpiad leproso, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da gracia. Nosotros en su momento recibimos gracia de parte de Dios. ¿Qué es esa gracia? Al principio del programa estuvimos hablando que fue la gracia inefable. Esa gracia que un día se despojó de su trono y que a nosotros nos dio perdón. Gracia es un favor inmerecido, algo que no merecíamos, es misericordia. Eso es perdón, gracia, misericordia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos alejamos del perdonar, nos estamos alejando del propósito de Dios, porque Dios quiere trabajar con el hombre, Dios quiere cumplir el propósito en la vida de cada ser humano. ¿Y qué pasa? Que entramos en un punto donde decimos, yo no voy para esa iglesia porque en esa iglesia todos son pecadores, todos son tal, todos son esto. La iglesia no es un santuario de santos, ahí no hay todos son santos, no, la iglesia es un hospital para el enfermo, la iglesia es un tribunal para el que necesita que Dios acuda y que responda a una petición, responda a algo, que haga justicia de algo, de alguna afrenta que tú tuviste. Dios es el que se va a encargar. Dice, echa sobre mí tus cargas y yo las sustentaré, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no dejamos que Dios accione, bloqueamos ese propósito que Él quiere hacer. ¿Qué propósito quiere hacer el Señor? Dios quiere que tú seas un adorador, Dios quiere que tú lleves, que seas un hombre bendecido, una mujer con una familia hermosa, una mujer prosperada y un hombre prosperado, que tengan hijos. Está el Salmo que dice que sean herederos y que tu mujer dé vida y tantas promesas que hay en la palabra del Señor. Pero cuando no dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas, obstaculizamos ese propósito y lamentablemente perdemos hasta nuestros hogares muchas veces. La palabra de Dios dice en Salmo 133, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Debemos estar juntos, debemos estar en armonía, ese es el propósito de Dios, el plan de Dios para que se puedan cumplir esas promesas en nuestra vida. Cuando estamos amistados, cuando estamos felices y contentos en un mismo espíritu, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Vamos ahora a observar un hermoso video de reflexión donde nos enseña la palabra de Dios cuántas veces debemos perdonar. Y de regreso de este video, pues por supuesto vamos a ir a pausa y continuaremos con más. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7.
si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aceptaré, síguele. Estamos viendo La Voz Pentecostal. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Paire, Vera, Honda, Yamaha y ABA. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Exmiltacamejo, carrera 10, entre calle 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Motors Genuine, compañía anónima, agente autorizado Empire, repuestos y accesorios en general para su moto Empire Keyway, desde neumáticos, rodamientos, motores y partes eléctricas. Adquiere aquí su moto 0 kilómetro, Horse, Owen, Speed, Arsen, TX200 y Outlaw 150. Motors Genuine en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1, agente autorizado Empire. Continuamos viendo La Voz Pentecostal. Aceptaré, síguele. Ya nos encontramos en la parte final de nuestro programa. Gracias a nuestro Dios por habernos permitido compartir con ustedes este hermoso tema de los peligros de la falta de perdón. Hablamos de lo que fue el perdón, las consecuencias que trae a la vida del ser humano la falta de perdón, y ahora pues vamos a dejarles algunas recomendaciones, pero antes quiero compartir un poco acerca de ese hermoso video que vimos antes de pausa, donde Jesús Querena nos enseña plenamente a través de su palabra, paso a paso, cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano. Y observamos ese video que es de gran enseñanza, porque esa es la palabra de Dios, esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, porque el Señor Jesucristo vino a perfeccionar la ley en la gracia, y estamos en ese tiempo, está vigente esta palabra que Dios nos ha dejado escrita. Sí, es necesario que entendamos que no, muchas veces muchas personas dicen que no, si cometo un error una vez, lo dejo pasar, la segunda lo dejo pasar, la tercera ya yo no voy a dejar pasar ninguna falta ni nada. No, el Señor, eso dice el hombre, pero el Señor nos enseña totalmente diferente. Él dice que infinitamente debemos perdonar a nuestro prójimo. Incluso muchas veces dice que a nuestro enemigo tenemos que agarrar nuestra capa y dársela. Y otras veces dice que demos la mejilla. Sí, muchas veces tenemos que dar la mejilla. ¿Qué quiere decir eso de dar la mejilla? No es que tú la vas a poner para que te den una cachetada y para que te sigan golpeando, no. Es que esa mejilla quiere decir, y esa capa que tú te la sueltas, es el orgullo, es despojarse de eso que a nosotros nos cuesta, y que es dejar ese orgullo de nosotros y ser humildes, ser nobles y decir, Señor, yo voy a dejar esto en tus manos. Es una manera de dejar pasar la afrenta, de soltar la capa. Otra es hacer como que no pasó nada. Otra es muchas veces que dejamos, no que nos sigan pisoteando, sino que con respeto, con autoridad, nosotros nos damos nuestro valor. Eso son soltar la capa. Poner nuestra mejilla es perdonar, poner nuestra mejilla es amar. Yo digo que la persona que perdona ama, porque si no amas, tú no puedes perdonar. Amar es una cualidad de una persona que está llena de amor, que está llena de buenas cualidades. Cuando tú perdonas, cuando tú dejas pasar esas afrentas, es porque tú estás amando a tu prójimo, y eso es un mandato de parte de Dios. 70 veces 7, impresionante. Son 400 y tantas veces. Si tienes una calculadora a mano puedes hacer la cuenta. Eso es lo que Dios nos enseña a perdonar. ¿Quién nos vende 470 veces diarias? Yo creo que nadie. Lo que quiere enseñarnos nuestro Dios
los discípulos le preguntaron esto porque en Israel había una costumbre, un hábito que se perdonaba hasta 7 veces. Por eso el apóstol le preguntó al maestro, ¿cuántas veces habré de perdonar? Hasta 7 veces. Y el Señor le dijo, no, hasta 70 veces 7. Esto quiere decir de que nosotros tenemos que, como decía Kerena, tener una disponibilidad constante de perdonar. Y dice el Señor en Proverbios, el libro de sabiduría, dice que es mejor pasar por alto la ofensa. ¿Qué quiere decir? Que en el mismo momento que se acontece la ofensa, estar ya dispuesto, no voy a guardar en mi corazón rencor, no voy a dejar que esto me dañe, no voy a guardar nada, voy a dejarlo pasar por alto para ser feliz, porque entonces cuando uno abre el corazón a esto, entonces le da cabida al enemigo, como decíamos, en las consecuencias. Entonces qué bueno que Dios nos enseña constantemente y por eso estamos cada día nosotros instruyéndonos en este manual de vida, la Sagrada Escritura. La palabra de Dios dice que debemos leerla todos los días, debemos revisarla porque escudriñarla, dice, porque en ella os parece que tenéis la salvación y la vida eterna. Allí están los mandamientos, allí están las fórmulas perfectas de Dios, allí está todo lo que nosotros necesitamos para aplicarlo a nuestra vida. Y cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y hablamos con Dios, viene del cielo la gracia de Dios, el poder, la fuerza para poder obedecer su palabra. Ahora vamos a hablar de recomendaciones, Kerena. Yo creo que es una de las más bonitas e interesantes y es soltar, ya en el transcurso del programa lo he estado diciendo, soltar eso que te agobia. Hay muchas personas que están heridas, hay muchas personas que están golpeadas por la vida, por circunstancias y es entendible, es entendible. Yo pienso que las circunstancias nos moldean a nosotros. Nosotros no estamos de acuerdo a las circunstancias, sino que ellas nos moldean, ellas nos ayudan a ser más fuertes, nos fortalecemos más. Y si te sientes con heridas, si te sientes en una situación que estás bastante cargada, y te sientes muy triste, muy desolado, quizás dolido, porque en verdad hay circunstancias que son fuertes, que uno les cuenta y uno dice parece de película, parece una novela, pero suelta. Y qué mejor que soltar eso en las manos del Señor, soltar esas cargas a los pies del Señor. Hay un versículo muy bonito que lo mencioné anteriormente, pero lo quiero volver a decir. Dice en Mateo capítulo 11, verso 28, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor Jesús. Venid a mí. Él está dando una dirección, Él está dando un consejo. Te sientes trabajado, te sientes herido, te sientes cargado. Ven a mí y yo te voy a dar descanso. Hay otro consejo que está en Efesios capítulo 4, del 31 al 32, dice la palabra de Dios, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia. Hay personas que están en esta situación todos los días. Y toda malicia en pensamiento, maquinan lo malo, yo me voy a vengar, yo voy a hacer esto, yo no me voy a quedar con esto, yo voy a hacer, y inventan y hacen estrategias para poderse vengar de la otra persona. Eso es malicia. Antes sé benignos, es decir, todo lo contrario, sean personas que tengan esa bendición de amar. Benignos unos con otros, dice misericordiosos, o sea, perdonar unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, nosotros hemos recibido esa gracia de Dios. Entonces suelta eso que está atado, que está ahí atormentándote la vida. ¿Cómo yo voy a soltar eso? ¿De qué manera? Primero, reconociendo tu condición. Y segundo, ir a los pies del Señor. La palabra del Señor dice que todos los que se acercaron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Son las recomendaciones de nuestro Dios, que el hombre se acerque a Dios en oración, que el hombre le reconozca, que el hombre solicite la ayuda de Dios. ¿Para qué? Para poder perdonar a los demás. En la carne uno siente quizás miedo, para uno perdonar, o quizás siente que no tiene la capacidad, pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos da esa fuerza, esa potestad, ese valor para perdonar, sea cual sea la falta. ¿Cuántas personas le han quitado la vida a su familiar y hay que perdonar? Porque cuando Dios habla de perdonar, es perdonar todo. Dice, perdona para que tu Padre Celestial te perdone a ti.
una infidelidad, que alguien te robó todo lo que tenías, que te dejó en la ruina, hay que perdonar. Sea grande o sea pequeña la falta, hay que perdonarla, porque a veces las pequeñas faltas quedan allí y se van acumulando y se van haciendo grandes cosas, ¿sí? Entonces hay que buscar la ayuda de Dios. En Mateo 5, 23 al 25 dice, por tanto, si traes tu ofrenda, allí te acuerdas que tienes algo con tu hermano, deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. El propósito de Dios es que nos reconciliemos los unos con los otros. Y Kerena, hay un mal en la sociedad hoy día que es muy común, que yo lo he visto en muchas personas, incluso lo vemos mucho en los funerales. Cerca del ataúd de la persona que está allí, el cuerpo que está haciendo allí en ese momento que está el féretro, allí muchas personas se acercan y lloran porque les duele el familiar, pero muchas se acercan y lloran porque tienen una enemistad con esa persona y van a pedirle perdón a alguien que no los puede escuchar, a alguien que no te puede decir, sí, yo te perdono. Vamos a reconciliarnos, vamos a olvidar eso, vamos a dejar atrás. ¿Cómo alguien que ya ha muerto puede solventar y ponerse a cuenta? Dice la palabra del Señor, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, entre tanto que estás con él en la vida, no después que se muera y esté en un ataúd o esté en una cama inconsciente que ya no entiende, no te escucha. Hoy Dios nos da estas recomendaciones, querido amigo, querido hermano que nos estás observando. Es necesario perdonar, pedir perdón y reconciliarnos, porque si yo perdono, yo me dispongo de una vez para pedir perdón. Porque nosotros tenemos que pedir perdón, pero antes tenemos que perdonar dentro de nosotros, Kerena, para poder ir a pedirle perdón a la otra persona, para poder pedirle perdón a Dios, porque es así como Dios deja escrito en su palabra, es la manera que Dios nos recomienda. Sí, hay personas que viven atados, viven en esa circunstancia de que eso pasó por mi culpa, entonces no se perdonan lo que pasó y viven en esa agonía, en esa culpa. Otras que les cuesta pedir perdón, les cuesta decir, fallé, me equivoqué, les cuesta reconocer que se equivocaron. ¿Y qué pasa? Que viven con esa conciencia martillándoles todo el tiempo y no los deja descansar tranquilos, no los deja tener paz. Incluso los lleva hasta quitarles el apetito muchas veces. ¿Por qué? Porque viven atados, viven en una circunstancia bastante difícil. La palabra del Señor a nosotros nos muestra muchos ejemplos. Y un ejemplo muy hermoso fue un joven que se llamó José. Ese joven tenía unos hermanos y esos hermanos le hicieron algo terrible. Lo vendieron a una edad muy corta, como agarrar a un muchacho, un joven de 12 años, y llevarlo a un viaje y dejarlo tirado por ahí, sin comida, sin nada, y luego en ese lugar pasa alguien y que lo vendan. Eso hicieron esos hermanos. Lo vendieron a unos mercaderes que iban hacia Egipto, y en ese lugar él pasó muchas circunstancias, incluso estuvo preso, pero fue bendecido porque él no dejó de confiar en el Señor. Él no dejó de creer en el Señor. Y llegó un momento en donde estos hermanos de José necesitaron ir a Egipto y allá se reencontraron con José. Y él logró ver a sus hermanos y dice que cuando los vio lloró amargamente. Pero en ese proceso de perdón que pasó este joven, sus hermanos, cuando se enteraron que era José, que era su hermano de carne, de sangre, ellos empezaron de una vez a pensar, nuestro hermano se va a vengar de nosotros, porque es natural, le hicieron algo muy fuerte, algo que jamás se imaginaron que entre hermanos se hicieran. Pero entonces hay una parte muy bonita que él expresa, está en Génesis capítulo 50, en el versículo 15, voy a leer textualmente, en el versículo 20, para no alargarme, dice, vosotros pensáis mal de mí, contra mí, está hablando José a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien, es decir, todas esas cosas que él pasó, como dije anteriormente, las circunstancias muchas veces a nosotros nos moldean. Entonces, vosotros pensaste contra, ahora no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros. Ahí hubo perdón y de eso se trata, de que el Señor nos muestra por su palabra cómo perdonar, las consecuencias y también nos da ejemplos hermosos de qué es el perdón. Ya para concluir, estamos en la parte final de nuestro tema de hoy. Recordemos que Dios nos manda a perdonar porque si no, nuestras oraciones no son escuchadas. Recordemos que debemos perdonar siempre, 70 veces 7 diario, constantemente.
Y también recordemos que si nosotros perdonamos vamos a tener derecho a las promesas de Dios. Es una decisión, es tu decisión que hoy tú pienses y digas, decido perdonar. Decido sacar de mi corazón todo esto que me ha destruido, que me ha dañado, que ha afectado mi vida, mi salud, mi familia, mi economía, porque la falta de perdón, como dijimos, afecta a todo. Entonces la recomendación de Dios es que pidas la ayuda al Señor y que decidas perdonar. La próxima semana, si Dios nos permite, el próximo tema, vamos a estar hablando de la plenitud del perdón. Querena, nos despedimos. La próxima semana vamos a extender un poco más este tema y vamos a hablar de un perdón que es extremadamente hermoso. Y grande, la plenitud del perdón. Que Dios les bendiga. Eres mi fuerza, mi fortaleza. Tú eres mi escudo, en ti seguro estoy. Salvaste mi vida, corona me has dado. En tu nombre soy libertado. Levanto mis manos, dándote gloria. Solo en Cristo está mi victoria. Levanto mis manos y doy la gloria al que vive por los siglos, Jesucristo. Levanto mis manos, dándote gloria. Solo en Cristo está mi victoria. Levanto mis manos y doy la gloria al que vive por los siglos, Jesucristo. Levanto mis manos, dándote gloria. Solo en Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará.